Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su semana 7 de la materia de Literatura 1, su maestra Génesis Márquez Rubalcaba. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la novela. ¿Quién de nosotros no ha disfrutado de una tarde lluviosa con un café y una gran historia que contar? Algunos de nosotros conocemos a las novelas por lo que sale en televisión, pero tiene más de 400 años de historia. Y ahorita vamos a escuchar aunque sea un poquito de ello. Empezamos con la primera diapositiva. La novela. Según Goytisolo, un relato en prosa impreso en forma de libro, cuyos diversos elementos constitutivos, por mucho que varíen de una a otra, conforman un género distinto a cualquier tipo de manifestación narrativa existente con anterioridad. La novela es uno de los subgéneros narrativos, y aquí vamos a ir viendo cada una de sus partes. Su historia tiene alrededor de 4 siglos, y es que, aunque el relato exista desde tiempos remotos, no fue sino hasta hace 400 años que la narración fue cobrando formas distintas, hasta constituirse en la novela. Aquí aparece la portada de una novela padrísima, de hecho es una trilogía de realismo mágico, de la autora latinoamericana Isabel Allende. Si aún no lo has leído, vale mucho la pena que lo busques. Vamos con la siguiente. La palabra novela procede del latín novella, lo cual quiere decir narración, noticia o relato novelesco. Se conoce como novela a aquel relato de ficción que tiene su base en hechos reales e históricos, lo cual es narrado en prosa y suele tener una extensión de más de 600,000 palabras. La novela surge de la épica y así se mantiene durante la antigüedad y en la Edad Media. A esta segunda época pertenecen particularmente las historias de caballerías. Vendría después del Renacimiento el periodo artístico que dejaría atrás la oscuridad de los siglos VI al siglo XV. Es importante que aquí hagamos una pausa y recordemos un poquito de lo que es la poesía épica, que venía a narrar todas aquellas aventuras de los héroes de la antigüedad. Busca por internet lo que es la narración épica y también trata de buscar lo que es la oscuridad de los siglos VI al siglo XV, que te van a hablar de una época del arte que estaba meramente enfocado a lo que es la cuestión religiosa. Vale mucho la pena que lo busques porque va a ayudarte a que puedas ampliar tus conocimientos al respecto. Aquí una pequeña imagen de la novela de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Coexisten el idealismo en las narraciones pastoriles y el realismo de la novela picaresca. Pero llegó Miguel de Cervantes, que con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fundió magistralmente idealismo y realismo. Esta es la novela por excelencia en la lengua castellana. Es la piedra angular del subgénero en su forma moderna en nuestro idioma. El relato en prosa deja definitivamente de ser una mera sucesión de actos, hechos y palabras. La historia del Quijote no nada más es una parte importante dentro de la historia de la literatura. Muestra las aventuras de un ingenioso hidalgo, un hombre mayor, que buscaba recordar aquellas épocas de caballeros y rescate de princesas. Estaba totalmente enamorado de su hermosa Dulcinea y tenía a su caballerango al lado, que era Sancho Panza, su ayudante que siempre estuvo paso a paso con él. Luchando con gigantes que se transformaban en molinos, las aventuras del Quijote forman parte fundamental de la historia de la literatura y específicamente marcan un antes y un después dentro de la constitución de la novela como la conocemos. Seguimos. Aquí hay un pequeño diagrama que es cortesía de otro autor que habla acerca de las diferentes áreas de la novela. El tema, que podía ser amoroso, histórico, policíaco, negro, de ciencia ficción, de aventuras o de terror. Aquí también hay un poquito de lo que es los antecedentes de la novela, como el cantar de gesta, romance, como el poema del Mío Cid o el cantar del Mío Cid, que es como normalmente se le conoce. Dentro de Grecia, la Odisea, la Ilíada, la Eneida, que mostraban un poquito de esto que les mencionaba acerca de la poesía época. Y la novela moderna, como la picaresca del Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. Es importante que encontremos que hay una gran diferencia entre la narrativa moderna del Lazarillo de Tormes, que es una novela contemporánea, al Lazarillo de Tormes, que es una narrativa acerca del aprendizaje de un pequeño muchacho con diferentes tipos de maestros. Si tienes la oportunidad de buscarlo, léela, vale mucho la pena. Volvemos.
Los diferentes tipos de novelas. Tenemos los cuentos medievales, las novelas de caballerías, que su propósito es exaltar los valores del honor y la justicia. Las novelas bucólicas pastoriles, que se centran en narrar historias de pastores y sus amoríos. Miguel de Cervantes escribió La Galatea, por ejemplo. Y las novelas bizantinas. Aquí cabe mencionar que podríamos encontrar como un tipo de novela también las de ciencia ficción. Y aquí podemos encontrar la narrativa de Julio Verne, con los 80 días alrededor del globo y muchas otras que vale mucho la pena que estés buscando. Presenta acontecimientos con base científica proyectados a futuro. Entre los autores emblemáticos de ciencia ficción están, como ya les mencioné, Julio Verne y Ray Bradbury. La parte del narrador la vimos en la sesión anterior con el cuento, donde hablábamos del tipo de narradores que había en tercera persona, como el no omnisciente o el ausente, y en primera persona, que era testigo o protagonista. Pero algo que se agrega dentro de la novela es los personajes, que ya se manejan de una forma un poquito más compleja, y la novela suele tener muchísimos más personajes. Se agregan, además del protagonista y el antagonista, que ya los encontrábamos dentro del cuento, el antihéroe. Este personaje que lo vas a poder identificar más en películas modernas. Si alguna vez viste el de Megamente, bueno, pues Megamente sería un antihéroe. O los personajes secundarios, que esta vez toman mayor importancia. Si nos vamos a novelas contemporáneas, podríamos encontrar, por ejemplo, la novela de Drácula de Bram Stoker, a Mina como protagonista y a Lucy, su amiga y enamorada del conde, o la que fue seducida por el conde, como un personaje secundario, a pesar de ser tan importante para el protagonista. Vamos con lo siguiente. Los personajes. Es una de las partes más importantes de la novela, ya que sin estos no podrá surgir el vínculo emocional del lector, evitando así el disfrute pleno de la novela, donde nunca se podrá involucrar en esta. Ellos llegan a ser el hilo que conducirá a la historia. Es por ello que cada personaje que se involucrará en la novela debe de ser bien planteado. El escritor llega a caracterizar perfectamente a los personajes, informando claramente sobre la descripción física y emocional de cada personaje que interviene en la historia. Aquí es importante que nosotros recordemos grandes autores, como es el caso del portugués José Saramago, que es la lectura que estamos llevando durante este semestre en la modalidad escolarizada, y si tienes la posibilidad de leerlo, búscalo. En el caso de Saramago no le da nombre a sus personajes, sino que los va describiendo y los llama según la importancia que tienen o la intervención que tienen dentro de la novela. Ensayo sobre la ceguera es una novela muy ad hoc al momento que estamos viviendo con el tema del coronavirus. Así que si quieres saber cómo se trata una pandemia o una mirada literaria al respecto, Ensayo sobre la ceguera es una muy buena lectura. Muy bien, seguimos. La acción. Refiere a lo que sucede en la historia. Esta se crea cuando se narra sobre un conflicto planteado, el cual llega a alcanzar el clímax y luego, según el avance del relato, se resuelve. Cuando se desarrolla la acción, se ha de manejar muy bien la coherencia y el ritmo. Otro de los elementos es el marco escénico. Se trata del ambiente temporal y físico en el cual se desarrolla la historia. En esta parte de la novela, donde los escritores emplean cada uno sus herramientas de descripción, donde busca crear en el lector una imagen mental bien clara, para así colocar en ella a los personajes y sus respectivas acciones. Otro elemento es el epílogo. Es la parte donde suele adicionar información con el objetivo de garantizar una mejor comprensión por parte del lector. Estos epílogos generalmente cuentan lo que pasó luego de que un problema está resuelto. Estas tres partes de la novela son adicionales a las que ya vimos con anterioridad en el cuento, así que vale mucho la pena que te vayas a tus libros, a tus novelas y empieces a buscar cada uno de estos elementos como parte de los ejercicios en tu materia. Vamos con la siguiente. La novela como arte. La novela es una evidencia creativa en el uso del lenguaje, en la elaboración de historias de ficción o apoyadas en la realidad como producto único. No hay dos novelas iguales, en el que el autor deja su sello personal, su perspectiva de la vida, su orientación ideológica incluso. En general, la novela es una forma de expresión artística, pero también es una expresión social. Esto es evidente en la medida que el autor nos permite construir significados a través de los que él mismo transmite en la novela, con los trazos ideológicos y la ubicación en el tiempo y el espacio en la historia.
A continuación les voy a leer un poquito de lo que es la obra de José Saramago, un premio Nobel de la literatura en 1998, y porque la verdad quiero que busquen esta novela. Tenemos Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez, pero el primer libro es este, así que les voy a leer un pequeño fragmento. El viejo del ojo vendado había entendido que su radio portátil, tanto por la fragilidad de su estructura como por la información conocida sobre su tiempo de vida útil, quedaba excluida de la lista de valores a entregar como pago de la comida, considerando que el funcionamiento del aparato dependía, en primer lugar, de tener o no tener pilas dentro, y, en segundo lugar, del tiempo que durase. Por el sonido catarroso de la voz que aún salía de la cajita, era evidente que no debía de esperarse mucho de ella. Decidió, pues, el viejo de la venda negra no repetir las audiciones públicas, pensando también que podían aparecer por ahí los ciegos de la tercera sala del lado izquierdo y tener una opinión diferente, no por el valor material del aparato, prácticamente nulo a corto plazo, como quedó demostrado, sino por su valor de uso inmediato, que ese era sin duda altísimo. Sin hablar ya de la aplausible posibilidad de que haya pilas donde, al menos, hay una pistola, anunció el viejo de la venda negra que oiría las noticias oculto bajo una manta, con la cabeza tapada, y que si hubiera alguna novedad interesante, avisaría de inmediato. La chica con gafas oscuras le pidió que la dejase oír de vez en cuando un poquito de música, solo para no perder el recuerdo, justificó. Pero el viejo fue inflexible, argumentando que lo importante era saber lo que estaba pasando afuera, que quien quisiera música la oyera dentro de su propia cabeza, que para algo bueno nos ha de servir la memoria. Este es un fragmento que narra una situación entre dos personajes dentro del encierro. Un encierro que ustedes van a encontrar muy interesante y que van a entender un poco de la naturaleza humana. Si tienes la oportunidad, búscalo. Igual que muchas otras novelas que vas a poder encontrar disponibles en las bibliotecas digitales de grandes organismos internacionales, como es en el caso de la UNESCO, que han dejado a disposición de todo el que quiera buscarlos gran parte de su acervo cultural. Así que te invito a que lo veas. Nos vamos a ver en clase. Y te dejo una cita de Anthony Robbins. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Con eso concluimos la semana 7. Nos vemos en clase y sigue estudiando, que tienes todavía mucha tarea por resolver. Hasta luego.